que un resultado electoral se convierte en una especie de lubricante que afloja las tuercas que actualmente pueden aparecer como inaflojables, por utilizar un término, ¿no? Tuercas que están aparentemente selladas, duras, que están allí cohesionadas, terminan con un resultado electoral aflojándose. Y podemos ver casos que eso pueda pasar en el Tribunal Supremo de Justicia, pueda pasar en la propia Asamblea Nacional, pueda pasar en la propia estructura del PSUV e incluso en un lugar que es muy importante para este proceso, que es la Fuerza Armada. Es decir, aquí un resultado absolutamente claro, determinante, no va a impedir que, bueno, haya factores que quieran desconocerlo, pero tampoco va a impedir que haya factores que dicen, bueno, hasta aquí llegó y quieran actuar en consecuencia para decir, mira, hay que reconocer la realidad y salir adelante, porque como tú muy bien lo señalas, no es la pérdida del poder total, pero sí es una señal muy importante, como pasó en Polonia cuando Walesa ganó el tercio del Parlamento polaco, ¿verdad? Y ustedes hablaban de Guatemala y hablaban de Costa Rica. No olvidemos Nicaragua. Nicaragua sigue siendo también un puerto de llegada, el cual esperemos que no se llegue. Pero puede ser un puerto de llegada también si las cosas se complican en Venezuela. Yo en principio, Luz Meli, también veo al chavismo, bueno, entregando, lo veo también entregando, pero también veo dentro de ellos muchas contradicciones con respecto a cómo manejar ese resultado. Y eso también tiene que ver con los márgenes, ¿verdad? Porque si es un margen demasiado abierto, evidentemente, pues la opción de no entregar se reduce. Entonces, yo lo que veo más que eso es, bueno, si hay una evaluación, se supone que ellos los resultados los van a conocer mucho antes del día de las elecciones, porque ellos están midiendo la calle, ellos saben lo que va a pasar, ¿verdad? Y van a estar milímetro a milímetro midiendo pues el clima electoral, lo que está pasando en la sociedad venezolana. Si eso les indica con un tiempo prudencial que no deberían ir a esa elección porque es un matadero, a lo mejor se tiran esa parada, se juegan esa carta. Yo diría que si bien veo esa opción, la veo como posible, ¿verdad? Y ya eso es una buena noticia, también hay que ver las otras opciones, ¿ves? Porque precisamente el asunto de los costos de salida está muy presente en el análisis que ellos hacen. Pero además de eso, bueno, todo lo que implica el día después para el gobierno una salida del poder. Incluso, bueno, ¿qué va a pasar en el propio PSUV? Porque no es lo mismo un partido cohesionado en el ejercicio del gobierno que un partido que pierda el poder ejecutivo y comiencen a designar funcionarios en sitios en los cuales ellos han tenido una absoluta colonización. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con los medios del Estado? Por ejemplo, Gonzalo Urrutia designa a alguien presidente de BTV, qué sé yo, Chudo Torrealba, por decir un nombre, presidente de BTV o ministro de Información. Bueno, allí las cosas cambian completamente, ¿verdad? Viene la designación de los comandantes de fuerza, ¿verdad? Bueno, eso es un tema. ¿Qué va a pasar con el Ministerio de la Defensa? ¿Qué va a pasar con las iniciativas destinadas, por ejemplo, a abreviar el periodo de los poderes que están en pleno ejercicio? La Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Supremo de Justicia, el Poder Electoral. Es decir, se viene una tarea titánica que no es solamente ganar la elección, es todo el proceso hasta el momento de la entrega de la presidencia, que incluso se puede negociar a lo mejor hasta una entrega previa, ¿no? Adelantada. Y después el proceso de convivencia con una realidad institucionalmente adversa, pero políticamente en la calle favorable a los cambios. Es decir, ya se puede decir que con lo que está pasando hasta el día de hoy, Venezuela comenzó a cambiar. Aquí hay un proceso de cambio que es indetenible. Y me atrevo a decir lo siguiente, ¿no? Que se interprete desde la perspectiva histórica, Pedro. Si el gobierno se llega a atrever a dar un manotazo electoral, el 28 de julio se puede convertir en su 1 de enero de 1958. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, qué intenso estamos. Pero bueno, yo creo que es importante que vayamos viendo esto porque se ha ido como... Pedro hacía comentarios sobre hace un año nosotros hicimos unas entrevistas, Pedro, y estuvimos en la calle desde Efecto Cocuyo y allí, bueno, lo sabe Vladimir porque lo hemos comentado muchísimo, todos ustedes empezamos a reflejar, no a ver, porque ya lo estamos viendo, ese cambio que se estaba dando en el clima político del país. Algo que me da la impresión que le costó mucho a algunos dirigentes de los partidos, pero creo que eso tiene que ver con el hecho de que te acostumbras tanto a ver por una ventana que no notas las diferencias de lo que se está produciendo y también por ese alejamiento de la propia dirigencia con la gente que está la gente de a pie, pues con todo ese sufrimiento colectivo que hay y toda esa necesidad que se ha expresado de cambio. Ahora,
como ya se nos acercan los minutos de despedida, me gustaría que Pedro y Vladimir nos dieran, bueno, ¿a qué creen ustedes que debemos estar atentos? Vamos a decir, en el muy corto plazo, porque lo que tenemos son 2 meses. Esta campaña, en estos 2 meses puede pasar de todo en Venezuela. Ya sabemos que en procesos de campaña electoral en Venezuela pasa cualquier cosa. Ya lo hemos visto. Si empezamos desde el 98, vimos todo lo que pasó en el 98 en 2 meses, y después se vio en el 2007, y después se vio incluso en el 2012, y ni hablar del 2013. O sea, en Venezuela puede pasar cualquier cosa. ¿Cómo están viendo ustedes qué cosas puedan pasar, Pedro? Y para despedirnos, Vladimir, se le fue la luz a Pedro. Ajá, volvió la luz. Hay un bajón. Ajá, Un me pasó en bajón. Valencia en estos días. No, espérate. Ajá. Bueno, si quieres arranco yo para ganar tiempo rapidito. Dale, sí, sí, porque Pedro, entraste en la oscuridad. Sí. Adelante. Bueno, fíjate, a mí no me gusta hacer pronóstico de qué va a pasar. Yo creo que todas las opciones están sobre la mesa, diría yo, todas esas opciones. Pero en el caso nuestro, en mi caso que soy periodista, bueno, soy también, digamos, soy un tipo que ha estado en la política, pero en este momento estoy en mi rol periodístico. Creo que a nosotros los periodistas en este momento lo que no debemos perder es la visión de la realidad, no sobreponer los deseos por encima del análisis concreto de la realidad que estamos viviendo los venezolanos. Y eso es muy importante porque, bueno, como tú lo decías muy bien, Luz Meli, en medio de esta censura que hay, de estas limitaciones para la cobertura de esta campaña electoral, evidentemente, pues nosotros tenemos que ser muy serios en cuanto a las informaciones que manejemos, a las cosas que publiquemos, no autocensurarse ni nada, sino simplemente pues tratar de ser lo más rigurosos posible, ¿no? Sin ocultar, bueno, que los periodistas somos seres humanos y tenemos nuestra visión subjetiva. Y yo, por supuesto, más allá de mi condición de periodista, también soy ciudadano, soy firmante de la Constitución y me gustaría que en Venezuela hubiese un gobierno que por fin bailara pegado con esa Constitución, que de paso pienso yo que va a ser un instrumento muy valioso para la resolución de los conflictos políticos en Venezuela. Con todas las fallas que tiene, pienso que es el documento que nos puede ayudar efectivamente pues a establecer unas reglas de juego para reinstitucionalizar el país, que para mí es la principal tarea, la tarea de reinstitucionalización democrática. Veo, por supuesto, una gran movilización electoral el día 28, pero primero hay que llegar al 28. Pedro, ¿te volvió la luz o todavía te tenemos sin luz? No, Porque estoy conectado. está conectado, ok. Sí. Y además quiero compartir una pregunta de Danilo Aldana. ¿Dónde quedó la hegemonía comunicacional? Si las convocatorias a los eventos de María Corina son multitudinarios, la televisión abierta nadie la ve y la radio no informa, están censurados. Pues, Danilo, te diré que aquí también, y esto es exactamente también algo para el estudio de la comunicación política, cómo se ha producido toda una transición, además, porque, bueno, por distintas razones, pero, y la gente se está informando a través de las redes sociales y por eso han cobrado tanta vigencia y por eso bloquean a los medios digitales, por cierto, pero además, a mí me impresiona muchísimo la cantidad de gente con teléfonos inteligentes y cómo van grabando y cómo la gente se ha apropiado de la cobertura de la campaña. Y esto lo vimos el 22 de octubre cuando censuraron. Diría que gente con teléfono inteligente y gente inteligente con teléfono también. Exacto. El 22 de octubre del 2023, cuando censuraron la cobertura del proceso de primarias, lo que ocurrió a través de medios radioeléctricos abiertos, lo que ocurrió fue que la gente empezó a compartir su experiencia en los sitios de votación, la foto, y eso se convirtió en una cobertura prácticamente, sí, una cobertura colectiva de distintas, con imágenes inéditas que nos llegaban por todas partes. Es decir, que Danilo, hay una hegemonía comunicacional, ciertamente dicho, hay censura, hay mecanismos de presión, pero la gente que necesita información la está buscando a través de las redes sociales y de otras fuentes de información. Y por eso es que es tan importante lo que decía Vladimir, que los periodistas y la gente que hace producción de contenido y bueno, todo lo que estamos en esta esfera, pues nos ajustemos a los lineamientos de rigurosidad del periodismo, en donde las informaciones no solo sean veraces, sino que estén muy bien contrastadas. Ahora, Pedro,
Lo dejo en la palabra, historiador. Bueno, lo que pasa es que esto es una revolución mundial lo que estamos viendo. También hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Esto está teniendo impacto incluso en Cuba, que es un régimen mucho más cerrado que el nuestro. En Cuba, las protestas se han difundido mucho a través de las redes sociales, pese a que la población cubana tiene recursos mucho más limitados en ese sentido. Pues yo quería atajar el comentario de Vladimir sobre el tema, el escenario Nicaragua, que efectivamente yo creo que no hay que descartar el escenario Nicaragua. Lo que ocurre es que ni Nicolás Maduro es Daniel Ortega, ni el PSUV es el Frente Sandinista. El sandinismo tiene en Nicaragua todavía hoy en día un significado histórico, tiene una épica, porque ellos efectivamente hicieron una revolución, expulsaron a un dictador, y bueno, después pasó lo que ocurrió durante los años 80. Entonces, para el nicaragüense medio tiene un significado histórico, incluso personal, que no tiene el chavismo en Venezuela. Por eso con esto no estoy negando el hecho de que Daniel Ortega sea un tirano, un déspota terrible, que ha terminado siendo algo igual y quizás peor a lo que fue la familia Somoza en su época. Pero eso hay que tomarlo en cuenta. No son situaciones que se puedan homologar. A estas alturas del partido, en el año 2021, cuando la oposición el nicaragüense empezó a reunirse, precisamente pasó unas primarias, buscó un mecanismo para buscar un candidato único. La hija de la expresidenta Chamorro empezaba a apuntar en las encuestas. Bueno, Daniel Ortega a los 15 días lo metió preso a todos y les quitó, los inhabilitó, después los montó en un avión un año después y les quitó la ciudadanía. O sea, él no dejó que la oposición se organizara. Esto que estamos viendo con María Corina recorriendo todo el país, con todos los obstáculos que le están poniendo, esto sería inverosímil en Nicaragua y no digamos ya en Cuba. Por una cuestión aquí que es fundamental tomar en cuenta. El chavismo llegó al poder por los votos. No llegaron al frente de una columna guerrillera ni triunfaron por un golpe de Estado. Llegaron por unas elecciones que ganaron en el 98. Luego, bueno, eso ha tomado la deriva autoritaria que ha tomado, pero ellos y Maduro en particular se han visto atados al rito electoral. Eso no lo han evadido. Tal vez porque no han querido o porque no han podido. La cuestión es que están frente al tema, la realidad electoral, y la tienen que enfrentar de una u otra manera. Entonces, aquí ya están en una situación en la cual cualquier opción para ellos es mala. O sea, tienen que escoger cuál es la menos mala, porque si suspenden la elección del 28 de julio, bueno, es una señal clarísima de debilidad, clarísima debilidad. Y eso pues, empieza a tener efectos aguas abajo. Anulan la tarjeta de la unidad. Bueno, vamos a jugar con ese escenario. Y eso crea la confusión que ellos están esperando que provoque. Bueno, va a ser una elección en la cual tú puedes ganar la elección, me refiero a Maduro, pero con la tarjeta de la unidad sacando 8 millones de votos nulos. O sea, ¿cómo tú presentas eso al exterior? ¿Cómo le presentas eso tú a tu propio país, a tu propia base? Entonces, ellos lo que tienen que tomar una decisión, que es difícil, que es complicada, pero tienen que tomar la decisión menos mala de cómo salen del gobierno, cómo administran la derrota. Insisto, no estoy diciendo con esto que ya el trabajo está hecho, que ya todo está decidido, pero sí me parece, Luzmeli y Vladimir, yo que he sido testigo de mesa en algunas elecciones, que con este tema de los centros de votación de una mesa, el PSUV va a tener problemas para cubrir el padrón, su propio padrón electoral. Anoten esto que les estoy diciendo.